palestino. Gracias, Ana. Santiago Caputo. Libertarios Historiador de la hegelianos. filosofía. Libertarios hegelianos, tenemos un gobierno de filósofos de la historia. Vamos a ver el tuit que puso Caputo la semana pasada. Si quieren entender el fenómeno Milei, no hace falta más que leer Filosofía de la Historia de Hegel. Javier Milei es la manifestación del espíritu de la época. No importa qué hagan, qué digan, cuánto lo difamen o lo ataquen, él empujará la historia hacia su próxima fase. Así está escrito, así será. Todo marcha de acuerdo al plan. Bueno, desmesurado, podríamos decir. ¿Sí? Bueno, desmesurado porque básicamente hay una comparación subrepticia entre Milei y Napoleón. ¿En qué sentido Napoleón? Bueno, en una carta que escribe Hegel, Hegel dice que vio a Napoleón y que cuando lo ve a Napoleón ve pasar al espíritu de época a caballo, ¿no? Entonces, un poco... Él estaba terminando la Justo estaba la fenomenología del espíritu. Exacto. Cuando entra... Napoleón en Viena. Y dice, ese es el espíritu absoluto. Y ese día nacía un hijo natural de él, además. Ah, no sabía lo del hijo. Sí, estaba una noche especial. Algo místico, pura mística. Entonces acá nos ponemos místicos también. Y él dice, nuestro espíritu de época no está encarnado en Napoleón, sino que está encarnado en Milei. Y más allá de la obsecuencia que puede tener ese... Bueno, no. Sí, no, claro, ¿verdad? Es un pensamiento, ¿no? Es un pensamiento profundo. Es un pensamiento que nos permite pensar un poco cómo los libertarios piensan la política y la historia. Me gustaría marcar dos puntos. En primer lugar, la cuestión de la teleología que se puede ver en ese tuit. ¿Qué significa esto de la teleología de la historia? Acá hay claramente una idea de que cree que la historia va hacia algún lugar, va hacia un fin. La historia tiene un sentido, ¿no? Esta idea de todo marcha de acuerdo al plan, Milei empuja la historia a la siguiente frase, está escrito... Hay fases. Hay fases, así será, ¿no? Esto va a pasar, hay una dirección que te marca hacia dónde va la historia y hay leyes de la historia... Que él conoce. Que por supuesto él conoce, él, Hegel y Marx, que explican, ¿no? que la historia... Y suponemos que Milei también. No, bueno, sí, porque dicen que en la intimidad de la intimidad de la intimidad, Santiago Caputo, me decían, suele ser un poco peyorativo con Milei. Bueno, es que hay algo de peyorativo, porque cuando uno dice, cuando Hegel habla de Napoleón como el espíritu absoluto, un poco está diciendo que Napoleón no es tanto un agente de la historia, ahora iba a ir a esto, sino un instrumento de ese espíritu absoluto. Pues, ¿qué es esta idea de que la historia va hacia algún lugar? Bueno, cuando Hegel dice que la historia va hacia un lugar, está pensando en que la historia se dirige a la realización de la libertad, y esa realización de la libertad se da en el marco del Estado, ¿no? Que es la síntesis última donde el individuo y el interés general se van a realizar, ¿no? Entonces acá está esta cuestión del Estado un poco contradictoria, pero también es, uno podría decir, accidentalmente marxista, porque justamente lo que Marx toma de Hegel es esta idea de que la historia tiene leyes y que esas leyes conducen a un fin último. En el caso de Marx es a una sociedad sin clases, pero está esta misma idea de que hay una dirección en la historia donde la figura del individuo queda un poco desdibujada. Y este es el segundo punto, porque yo creo que acá hay una contradicción, es medio evidente, ¿no? Que hay una contradicción entre el libertarianismo y esta idea de la teleología de la historia. Si la historia tiene una dinámica ajena al comportamiento individual y a los agentes individuales. Exacto, ¿dónde queda la libertad? ¿Dónde queda la libertad? ¿No? Si existe una necesidad histórica, bueno, ¿qué pasa con la libertad? O el hombre es dueño de su destino, o la historia la hacen fuerzas trascendentales, ¿no? Entonces, el Napoleón de Hegel es un hombre que está haciendo la historia, pero que no sabe la historia que está haciendo, ¿no? Entonces, ¿y qué pasaría con el que se opone a Milei? ¿Qué se estaría oponiendo al espíritu de la época y a la dinámica de la historia? Él dice, no puede hacer nada, porque nada puede tener esas fuerzas trascendentales de la historia. Pero al mismo tiempo un poco le baja el precio a Milei como agente individual, porque no sería más que un instrumento del espíritu absoluto. Ahora bien, también uno podría decir, capaz no hay esa contradicción entre el liberalismo y el hegelianismo, porque capaz hay algo medio conservador o reaccionario más que liberal en la forma de pensar. Pero me interesa esto de la historia como con un movimiento de una racionalidad propia, las fuerzas del cielo. Hay algo, bueno, hay es que también mejor no meterte también ahí, sale ¿no? de la teología, ¿no? Porque digo, te pasa por encima si te pones enfrente.
Y claro. Y bueno, porque hay algo de voluntad divina también en esta idea, ¿no? Bueno, las fuerzas del cielo, digo, San Agustín también pensaba que la historia excedía al individuo, ¿no? Era Dios, era la voluntad divina lo que determinaba hacia dónde iban las historias, ¿no? Entonces acá hay una matriz bastante particular y diría poco liberal. Vamos hacia la ciudad de Dios. Vamos hacia allá. ¿Eh? Veremos cómo... Por San Agustín. No sé si Gracias. nosotros llegamos.